Hace ya horas que están jugando a su videojuego favorito. Vienen sus viejos y les dicen, ¿no te parece que ya es suficiente? ¿Qué le responden? Pero si recién empiezo. Uy, pará, no me hinches. Ya hice la tarea. ¿Saben qué? Hoy les voy a decir cuál es la respuesta correcta. Y no es ninguna de estas, hay una respuesta que es mucho, mucho mejor. Ya se las voy a contar. Pero antes de eso, les quiero contar otra cosa. Voy a hacer un pequeño juego con ustedes. Yo les voy a mostrar una pantalla de un videojuego y yo lo que quiero que hagan es que griten qué videojuego es. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué videojuego es? Griten. ¿Qué? Vamos de nuevo, esperen. ¿Qué videojuego es? ¿Y este? Muy bien. ¿Y este? SimCity, muy bien. ¿Y este? Esa. ¿Y este? Parece que juegan a esto ustedes. Quizás más horas de las que pensaba. Les quiero mostrar otros juegos a los que yo jugaba de chico. Díganme si conocen estos juegos. Por ejemplo, ¿cuál es este? Bien. ¿Y este? ¿Este otro? Esa. Se habré pasado horas con este. ¿Este? ¿Cómo sabían? ¿Y este otro? Muy bien. Yo tengo la sensación de que quizás los juegos que jugábamos cada uno de nosotros cuando éramos adolescentes, quizás nos pueden decir algo respecto al futuro, respecto a cómo van a ser nuestros trabajos, respecto a lo que vamos a hacer. Vamos a explorar eso, si los juegos tienen el potencial de mirar el futuro. Vamos a mirar distintas cosas. Por ejemplo, previsibilidad. Cuando yo jugaba al ajedrez de chiquito, a mí me encantaba el ajedrez, durante muchos años le dediqué un montón de horas al ajedrez. Las reglas del ajedrez son las mismas de siempre, ¿sí? No cambió absolutamente nada en 200 años del ajedrez. Uno termina cuando o el otro abandona o le da jaque mate. Está muy claro quién gana, quién pierde, cuáles son las reglas, nada cambia. Obviamente uno puede especializarse, puede estudiar un montón, puede aprender a hacer mejor las aperturas, el mediojuego, los finales, y puede dedicarle la vida al ajedrez, pero el ajedrez es siempre el mismo. Cuando yo era chico, la expectativa que teníamos en el trabajo, cuando tenía la edad de ustedes, era que el trabajo iba a ser para siempre. Yo estudiaba, medicina, ciencias, ingeniería, derecho, lo que fuera, y me iba a dedicar a eso toda la vida. Iba a conseguir un trabajo, quizás cambiaba 1 o 2 veces de trabajo en toda mi vida, me iba a jubilar y listo. Miren cómo son los videojuegos hoy y cuán distintos son. Hoy los videojuegos, algunos no está claro cuándo terminan, no sé si les parece. ¿Cuándo termina el SimCity? No sé cuándo termina. ¿Cuándo termina Minecraft? Bueno, hay veces que podés perder, pero a veces podés jugar de otra manera que no queda claro cuándo termina. Las reglas van cambiando. El FIFA 15 no es igual que el FIFA 14 o los anteriores. Los juegos van cambiando todo el tiempo. El ajedrez no cambió en 200 años. En el futuro, los trabajos que ustedes van a tener también van a cambiar un montón. Hoy, de hecho, no sabemos cuáles son los trabajos que ustedes van a tener en el futuro. Hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, dentro de 10, 20, 30 años, ¿cuáles son las profesiones que van a seguir estando? ¿Qué va a hacer falta y qué no? No sabemos. Hay muchas de estas cosas que van a cambiar un montón. De hecho, hay gente, escuchen esto, hay gente que dice que dentro de 20 o 30 años quizás no haga falta trabajar. Si esto de las impresoras 3D y todas las tecnologías que están desarrollándose ahora funcionan tan bien, quizás todo el trabajo va a ser hecho por las máquinas y nosotros podamos dedicarnos al ocio. No sabemos todavía. Es decir, que mientras que los juegos del pasado estaban claros y el futuro y el trabajo que yo esperaba suponía que estaba claro, hoy pasa totalmente lo contrario. Los juegos cambian todo el tiempo y no sabemos, ni nosotros ni ustedes, cuáles van a ser los trabajos del futuro. Así que parece haber un paralelo entre los juegos que jugamos y algo del trabajo. Veamos en otro área, por ejemplo en la creatividad. Yo cuando jugaba al ajedrez, las reglas eran las que eran, mi creatividad pasaba en hacer jugadas mejores o peores, ¿sí? Pero no podía cambiar mucho del ajedrez en sí. De hecho, yo tenía ganas de inventar algo nuevo. Y con el ajedrez era difícil de inventar algo. Yo quería inventar la rueda. Quería inventar algo que cambiara la humanidad. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la rueda?
Es una pregunta, ¿cuándo se inventó la rueda? No estudiaron. La respuesta correcta es hace un montón. ¿Sí? De hecho, la rueda es prehistórica. No hay un documento de alguien que se levantó a la mañana y dijo, se me ocurre que una cosa redonda puede estar buena. Más o menos 5.000, 7.000 años. ¿Saben ustedes, por ejemplo, cuándo se inventó la valija? Este es más difícil, ¿sí? Porque no se inventó de un día para otro. Había unos baúles grandotes que la gente usaba para mudarse en los barcos, hasta que se fueron achicando y uno que diga, sí, una valija más o menos en el año 600. Año 600. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la valija con rueditas? La primera patente para una valija con rueditas es del año 1970. Eso quiere decir, queridísimos amigos, que la humanidad estuvo cargando valijas, partiéndose el lomo, durante 14 siglos. Estaba la valija, estaba la ruedita, nadie la juntaba. ¿No es muy loco eso? ¿Cómo a nadie se le ocurría ponerle rueditas a las valijas? Hay muchas teorías, hay gente que dice, bueno, no había superficies lisas. Yo tengo otra teoría que me gusta más, que es la siguiente. Hasta hace unos 40 o 50 años, la gente que podía viajar tenía suficiente plata para que otro le cargue la valija. Entonces los que fabricaban y diseñaban las valijas, las diseñaban para vendérselas al que viajaba, no al que las tenía que cargar, y al que viajaba no le importaba. De hecho, la primera patente para una valija como estas, que son como las que usamos ahora, es más nueva todavía, es de 1982, y el dueño de esa patente es un piloto de una línea aérea de Estados Unidos. El señor tenía el problema, tenía que cargar su propia valija, y apenas surgió la necesidad se dio cuenta que uniendo estas dos cosas podía resolver un gran problema, para él y para un montón de gente. Aparte se hizo muy rico porque tiene la patente. Entonces me puse a pensar que en realidad estas ganas que yo tenía de inventar la rueda o de inventar algo tan grande como el ajedrez, no pasa por ahí la innovación. Las cosas que tenemos que hacer hacia adelante para cambiar el mundo se parecen mucho más a la valija con rueditas, donde tenemos un montón de cosas que están dando vueltas por ahí y el juego consiste en unirlas, ensamblarlas de una manera nueva, de una manera que nadie lo haya hecho antes y que ojalá pueda resolver algún problema. Entonces, pensando en los juegos, yo en el ajedrez no podía hacer eso, porque el ajedrez es lo que es. Sin embargo, los juegos que ustedes juegan hoy son juegos en el que todo el tiempo estás rearmando cosas. Hasta el propio personaje que puedan jugar, por ejemplo, en Minecraft o en otros juegos, va evolucionando con el tiempo. Ustedes le pueden agregar características, ropa, armas, habilidades, lo que fuera en cada uno de los casos. Y el trabajo también va a evolucionar de la misma manera. A medida que avanzamos, la creatividad en el trabajo va a tener que ver con conocer un montón de gente distinta y poder intercambiar cosas que antes estaban separadas y ojalá resolver algún problema. De esta manera se inventó YouTube, por ejemplo. YouTube, la historia es muy sencilla. Estaba el ancho de banda para subir y bajar videos. Estaba el player Flash, que es la tecnología que usa YouTube para mostrarnos los videos. Estaba el lenguaje Java y el HTML, que es lo que se usa para insertar los videos en otro lado. Y lo que hicieron los fundadores de YouTube en el año más o menos 2005 fue simplemente agarrar estas cosas, las unieron y ya estaba YouTube. Y eso transformó la forma en que creamos, compartimos y consumimos material audiovisual. Ni más ni menos, en todo el mundo y en poquito tiempo. Entonces, pensando en la creatividad hacia adelante, los videojuegos de hoy se parecen mucho más a la creatividad que ustedes van a tener que usar para ser exitosos en la vida, que lo que a mí me tocó hacer con el ajedrez, que se parecía más a unas cosas lineales y predecibles de los años pasados. Vamos con una más. Seguimos viendo que hay bastante paralelo entre los videojuegos y el futuro laboral de ustedes. ¿Qué pasa con la interactividad? En el pasado, cuando yo jugaba al ajedrez, jugaba con otra persona. Jugábamos de a dos. Se juega de a dos al ajedrez. Está bien, a veces había un torneo y interactuaba con más personas, pero no interactuaba con muchas personas. Excepto, de hecho, yo considero que soy la primera persona en el mundo que una vez usó una red social. Les cuento, fue hace 30 años. Mi red social fue que participé del torneo mundial de ajedrez por correspondencia. Correspondencia eran cartas, ¿sí? Oyeron hablar de cartas que un sobre, uno le ponía una estampilla, lo tiraba en un buzón y mágicamente 15 días después aparecía del otro lado del mundo. El ajedrez por correspondencia, por carta, era algo muy loco. Uno tenía estas tarjetitas que utilizaba en el cual del otro lado le decía al jugador te juego peón 4 rey.
Le llegaba el otro señor a los 15 días en el otro lado del mundo y él contestaba: yo juego peón 3 damas. Me llegaba de vuelta a mí un mes después de que yo lo había mandado y así jugábamos. Una partida podía durar 3 años. ¿Sí? Quedé por la mitad de la tabla en este torneo porque unos cuantos de mis contrincantes se murieron antes de terminar. Ese era buenísimo, porque se juegan varias partidas a la vez. Obviamente no puedes darte el lujo de esperar una para empezar la otra, porque te morís, todos se mueren antes de terminar. A mí me encantaba, yo me levantaba a la mañana, iba corriendo a ver si había llegado una carta nueva, a ver si tenía notificaciones, ¿no? O sea, es como ver el cosito rojo de ahí arriba. Y contestar esto era como estar chateando con esta gente. Lo único que cada chat tardaba un mes en ir en volver. Imagínense ustedes cuando mandan el WhatsApp y se ponen ansiosos de que no se ponen azules las 2 flechitas. Eran otros tiempos, obviamente, ¿no? Y esto era la interactividad en ese momento. Si ustedes miran los juegos que ustedes juegan hoy, muchos de los juegos online son masivos en gente, e interactúa un montón de gente. Uno va caminando por su mundo de Minecraft, por ejemplo, y aparecen personajes de otros lados. Y un montón de gente, algunos pueden ser sus amigos, otros no tienen ni idea quiénes son. E interactuando con ellos tienen que lograr sus objetivos en el juego. El trabajo del futuro se parece mucho más a Minecraft que al ajedrez. El trabajo del futuro ustedes van a interactuar con un montón de personas. De hecho, ya lo que hacen las empresas es global, con equipos globales y con mercados globales en todos lados. Con lo cual se da una cosa interesante en todo esto, ¿no? Porque pareciera que los videojuegos que juegan cada una de las generaciones de alguna manera anticipan el tipo de trabajo que van a tener en el futuro. ¿Y qué hacemos con esto? Pensando en sus futuros, en sus trabajos, si esto que digo es verdad, quizás podemos inspirarnos en los videojuegos para ver cómo encarar la vida laboral que se avecina en sus vidas. Uno podría decir, está bien, tenemos que ser creativos, tenemos que poder interactuar con la gente, tenemos que poder ser globales. ¿Y qué hacemos con todo eso? Piensen cómo juegan a los videojuegos ustedes. Lo primero que hay que hacer es vivir el presente con mucha intensidad. Cuando uno está jugando el videojuego, eso es lo único que existe y están metidos dentro de ese videojuego a full. De esa manera está bueno también vivir el trabajo, poder vivir el instante. Lo segundo que hay que hacer es pensar qué herramientas tengo que desarrollar. Cuando uno juega estos videojuegos, le pone a su personaje distintas características, ropa, habilidades, etc. En el mundo del trabajo pasa lo mismo. Y es muy parecido porque cuando uno le da esas características a su personaje, no sabe muchas veces para qué las va a usar. Las agarro por las dudas y quizás más adelante me son útiles y quizás no. Lo mismo con los conocimientos, con las capacidades que ustedes van a desarrollar en los próximos años. A veces van a saber y a veces no tienen la más pálida idea para qué van a ser útiles más adelante, quizás lo son, quizás no. Lo importante es que les gusten, que las disfruten mientras las están aprendiendo, que sea algo que a ustedes les apasione y les haga vibrar en cada momento. La otra cosa es interactuar como en los videojuegos, poder colaborar con más gente. Lo mismo en el trabajo, cada vez desarrollando redes, ustedes van a poder ser más efectivos en este mundo cada vez más globalizado. Entonces pareciera que los videojuegos son una buena metáfora para lo que se les viene en su vida futura. Entonces, si hace horas que están jugando a su videojuego favorito y vienen sus viejos y les dicen, che, ¿no te parece que ya jugaste demasiado? Ustedes mírenlos a los ojos y díganles, me estoy preparando para mi futuro. Gracias.